Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Rumbo al Set. Hoy hablaremos de una de las películas de la trilogía de Pedro Infante que salió en el año de 1948 y es la primera película de esta trilogía llamada Nosotros los Pobres. Una película dirigida por Ismael Rodríguez que de verdad vale la pena darse el tiempo de ver. Y en este video les voy a hacer un pequeño análisis de la temática que tiene esta película y las tramas y los personajes en que se desarrolla este ambiente. La historia nos cuenta que trata sobre un carpintero llamado Pepe el Toro que sufre de pobreza y al parecer tiene una vida feliz y no necesita pues de nada más que su familia y su hija y su mamá. Aclaro y que él vive en un pueblo pequeño y depende demasiado de lo que es su carpintería. Con esto pues logra sacar adelante a su hija. La historia pues nos va contando que Pedro es un carpintero muy honesto y trabajador y siempre busca la manera de poder salir adelante a pesar de las circunstancias o obstáculos que se va topando en el camino. Vive muy feliz con su hija y su mamá. No necesita pues de nada más hasta que pues va a tener que enfrentarse a nuevos problemas como el hecho de que su hija pues siempre le cuestiona que dónde está su mamá o por qué murió su mamá, que de verdad la quiere ver y entonces algo que logra destacar demasiado de esta película es la gran actuación de la hija de Pepe el Toro. Es algo espectacular. La verdad no tengo bien el nombre de la actriz, pero es increíble esa actuación que nos regala. Hace muy bien su personaje y de verdad nos demuestra que está muy metida en ese personaje de una niña huérfana porque pues solamente tiene a su papá y al parecer le batalla demasiado y se nota mucho la actuación que tiene. Tenemos una memorable escena que se ha vuelto icónica durante los años, que es la escena donde cantan Amorcito Corazón, donde se ha vuelto una escena espectacular y pues inolvidable. Vemos que su voz de Pedro Infante siempre fue inigualable y pues quizás esta no sea su mejor actuación o su mejor película, como ya lo hemos visto anteriormente, que pues la mejor a nivel personal para mí es La vida no vale nada, pero esta sí es una película que logra destacar demasiado de todos los aspectos en general. Es lleva muy bien la historia y de verdad te mantiene al filo del asiento esperando cualquier expectativa y no es algo como muy genérico de hablar pues solamente de los pobres y los pobres y la historia solamente debe dar tristeza. Es, sobresale mucho por esa actuación que menciono de la niña pequeña y por la historia que se va desarrollando poco a poco, el ver cómo él solamente era una persona súper tranquila y estaba muy contento con su vida. Al parecer no tenía ningún inconveniente con ninguna persona porque siempre se llevaba perfectamente muy bien con todos hasta que el día que su hija le cuestiona pues eh, de su madre, que dónde está, por qué nunca la pudo conocer y todos esos aspectos que pues sí mencionan muy bien en la película y lo reflejan mucho. Es un punto muy importante este tema, el de pues que no tiene una madre que la cuide y la proteja porque pues tiene a su papá y lo único que tiene pues es a su papá, pero va a dar un giro de 360 grados muy impresionante al final de la película. Es algo muy increíble para mí que esta película, con muy pocas cosas, porque no fue con un presupuesto extraordinario o con un magnífico escenario y planos increíbles como antes lo mencionan en cualquier otra película, logró ser destacada por la historia que nos contó, por la historia que nos narra. Eso es lo que la hace sobresalir porque no tiene una escenografía espectacular o tomas espectaculares, pero esa actuación que menciono y la historia
son lo que más destacan de la película de Nosotros los Pobres. Es muy excelente y como lo digo, la niña pues siempre está en ese papel de por qué no tengo una madre, por qué se fue mi mamá. Es algo que pues sí conmueve un poco y hasta este punto la verdad eh, no me habían hecho llorar y esta película no me había hecho llorar para nada porque apenas iban contando paso a paso toda la historia para que tú pudieras entender cuál era el desarrollo de los personajes principales y cuál era la historia que pues obviamente nos iban a contar. Sabemos que la pobreza pues es un tema muy delicado y en esos tiempos pues se vivía más en México porque había mucha gente que abusaba de su poder y se aprovechaba de la gente que pues no tenía estudios. Y pues aquí es algo más evidente de cómo hacen menos a los pobres por no tener estudios y por no tener pues las mismas oportunidades. En el desarrollo de la película vemos lo mismo de la niña, tiene mucho protagonismo el punto donde pues que ella se da cuenta que su mamá de verdad no está en esa tumba y que pues su papá siempre le estuvo mintiendo que quizás su mamá sí esté viva, pero la gente pues rumorea que Pepe fue el que la mató y que pues fue el culpable. Entonces pues es algo que sí le afecta un poco a la niña y pues lo tiene muy en claro Pepe y sabe que pues algún día le va a tener que decir pues la verdad. Entonces tiene una fuerte discusión con su hija, una escena que vaya, que yo creo que aquí pues perfectamente la vuelve a romper la niña. Es, Dios mío, su manera y su nivel de actuación es mejor que cualquiera ahora en la actualidad, porque a su corta edad de verdad que hace un papelón increíble. Se le cree demasiado a las cosas, se nota que está involucrada en el personaje que leyó todo su guión y que de verdad siente esa tristeza de no tener una madre, esa tristeza de pues de padecer de eso, de no saber dónde está su mamá y vaya que sí es un mensaje clarísimo que nos da esta película, no tan solo el hecho de la pobreza, el hecho de no tener una mamá, porque no es un tema muy relevante el hecho de ser pobre, sino de padecer de eso que es la falta de amor de su mamá. Entonces, aquí pues es donde ella ya se da cuenta que su papá quiere estar con otras mujeres y quiere hacer su vida, pero es algo muy espectacular la manera en que actúa y en la forma que se expresa la actriz es muy sobresaliente y pues aunque suene un poco repetitivo, la verdad es que esa manera en la que actúa y en la que dice todo su parlamento y le dice un montón de cosas a Pepe que de verdad no extraña a su madre, que por qué le hace esto, que de verdad no es necesario traer a otra mujer porque se supone que ambos son felices, ella y él. Entonces le dice un montón de cosas con un nivel de seriedad espectacular. Yo creo que aquí es donde definitivamente sobresale mucho por la manera en que nos van contando como pues ella no quiere que tener otra mamá y quiere saber si es que está viva, pues poder conocerla, aunque Pepe no quiere que la conozca y no quiere que sepa nada de ella porque al parecer está muy decepcionado de su madre de la niña. Entonces vemos una escena brutal que es donde la golpea porque le menciona que preferiría que se muriera antes de que estuviera con otra mujer y aquí es yo creo que una escena eh, visualmente muy brutal y donde
pues Pepe se arrepiente y se comienza a golpear la mano de haberla golpeado, siente la culpa. Es algo muy desgarrador de ver. Y, y esto es a mitad de la película. Eh, Después de esto, todo lo que pasa después es a Pepe lo acusan de haber asesinado a una señora cuando pues él era inocente. De aquí viene la mítica frase de Pepe el Toro es inocente, que todo el mundo la conoce. Y des- le quitan todo lo que está en su casa. Cuando ya lo han metido a la cárcel, pues solamente se queda su madre y su hija, y se quedan sin nada completamente porque su madre pues no puede moverse, está inválida. Entonces llueve sobre mojado prácticamente porque les quitan todo, absolutamente todo. Hasta la señora le quitan su silla de ruedas. Es algo que sufren demasiado. Aquí sí lo retractan mucho y dejan muy en claro que sí padecen mucho de pobreza, y no por el hecho de no querer trabajar, por el hecho de que pues los veían desde abajo y les quitaban las cosas así, porque solo por 400 pesos que Pepe salió a deber fue que le quitaron todo sus pertenencias de su casa y los dejaron sin nada. De aquí, todo por culpa de su vecino, que fue quien los robó, y él mismo les quiere dar asilo a la mamá de Pepe y a su hija para que pues estén con él, pero pues es una consecuencia que después vendrá y le tendrá pues yo creo que más peso a la trama, que es el hecho de que su vecino comienza a golpear y a maltratar a la mamá de Pepe porque está paranoico, porque pues es un alcohólico y no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Entonces también es una escena muy desgarradora. Créeme que esta película está llena de escenas muy tristes y que retractan quizás lo que fue eh, aquel entonces y cómo se vivía la pobreza en aquel entonces. Es muy cruel ver cómo pues era más permitido este tipo de violencia en los hogares, y pues ver a la niña tirada y con su abuelita es algo también muy desgarrador. Pepe ya después de esto él va a intentar salir de la cárcel para poder ver a su mamá, porque sabe que ya está grave y porque pues al menos quiere verla para poder ver si la puede curar, y intenta y hace lo posible por poder escapar de la cárcel para al menos tener ese contacto con su madre y pues verla aunque sea si se puede una última vez. Es una escena pues rápida y que pues obviamente nos quieren dar contexto de lo que puede llegar a pasar. Cuando la niña ya llega con su abuela, quiere que la cuiden y que la puedan curar porque ella la conoce muy bien y sabe que ya no está en un buen estado, pero el doctor está súper ocupado con la que se supone que es su tía de la niña, la hermana de Pepe, que pues desde un principio de la película no tenían contacto. La niña está demasiado triste al saber que pues su abuela ya no tiene mucha esperanza de poder vivir, y hace lo posible por poder rescatar a su abuela y que la puedan curar, porque pues es algo que sí se ve muy reflejado en la desesperación de la niña y en el cómo pues quiere intentar rescatarla, y se da cuenta que la que están ocupado pues es su supuesta tía, aunque pues ella no lo sabía. Entonces la insulta y la insulta porque por su culpa su abuela se va a morir, por culpa de que la estén curando a ella y no a su abuela, pues se va a morir. Aquí es donde ya llega Pepe y hace la revelación de las revelaciones, le confiesa que su verdadera madre es ella y que él no es su padre. Entonces aquí es donde ya es el clímax total de la película, donde pues sí cambian un montón las cosas porque ella se da cuenta que es su verdadera madre, que tanto añoraba tener ese amor, y cuando lo tiene enfrente pues no hace más que
abrazar a su madre y pedirle perdón por las cosas que le dijo. Aquí pues sí es algo curioso que dejen a la abuela sola para darnos este plano donde pues la niña se reencuentra con su madre, una escena pues sí muy conmovedora, y de verdad que aquí pues lo que viene es el paralelismo total. La niña, perdiendo ya a su madre, la vuelve a reencontrar y la pierde, y en ese instante Pepe el Toro pierde también a su madre. Es una escena, Dios mío, joder, esto sí es cine definitivamente, porque qué paralelismo al ver que ambas madres se murieron y los dos pues se quedaron huérfanos, se puede decir. Entonces siempre se van a acompañar entre ellos mismos, pero aquí no termina todo. De verdad todavía lo quieren hacer sufrir más, porque los policías llegan por él, lo encuentran y les dice que pues lo dejen estar un momento con su madre porque se acaba de morir. Entonces pues los policías respetan eso para pues dejarlo aunque sea un último momento con su madre, al ver que pues ya falleció y ya no pudo hacer nada por culpa de haberlo dejado y haberla abandonado en un momento que pues no fue culpa de él, sino pues de el sujeto que fue su vecino. Entonces pues ya solamente se despide de su madre y pues ya sabe que ya no la va a volver a ver. Entonces después de esto tenemos a la niña que pues igual, otro paralelismo donde ella se despide también de su mamá y no lo quiere hacer porque era la primera vez que la veía y la primera vez que sabía de ella. Entonces es algo muy cruel y duro de ver cómo pierde a su madre tan repentinamente. Y de nuevo, esa actuación y la manera en que interpreta su personaje la actriz es fenomenal, es algo muy espectacular. Y aquí pues es donde le mencionan que pues ella tiene un padre obviamente y necesita pues ir a buscarlo, pero ella menciona que no quiere buscar a nadie porque su verdadero padre es Pepe el Toro. Una escena que también rompe el corazón, y justo aquí es cuando llega la querida de Pepe, cuando ya supuestamente lo había abandonado y se iba a ir con el licenciado. Todo un drama en general. Regresa y le dice que quiere estar con él y que no desea estar con nadie más y lo va a esperar toda una vida si es necesario, si es que va a la cárcel. Pero le dice una frase tan conmovedora, esa medalla que le había regalado su mamá a Pepe el Toro, le dice: vende mi medalla para que le compres la caja a mi madre. Dios mío, esa frase te rompe el corazón, y de verdad es tan dolorosa el ver retractado la pérdida de su madre y cómo apreciaba tanto esa medalla que le habían regalado, cuando ya al final la termina vendiendo para poder comprar el cajón de su madre. Al final tenemos ya un poco más de felicidad, donde ya tiene un hijo y se casó con su querida, y pues al parecer pues la niña sigue con ellos y ya formaron una familia perfecta. Y bueno, aquí termina esta película, espero que les haya gustado mi análisis. Si quieren ver la segunda parte de la película, que llamada Ustedes los ricos, dejen su like y comenten si la quieren ver. Bueno, esto fue Rumbo al Set, nos vemos en la próxima amigos, hasta luego.